Hola amigos, mi nombre Matilde Bolaño García, docente e investigadora adscrita al programa de licenciatura en informática de la Universidad del Magdalena. Esta emisión está enfocada hacia las herramientas multimedia interactiva aplicada en la educación virtual y sus desafíos en la actualidad. Antes de iniciar, quiero que nos cuestionemos frente al siguiente interrogante: ¿de qué modo sus experiencias, reflexiones, logros contribuyen a la apropiación de la tecnología? En efecto, contribuyen de manera directa para incidir no solamente en esa cohesión social, sino también en esa autorrealización y ese aprendizaje para la vida. Es por ello que las instituciones educativas en la actualidad deben seguir de esos modelos innovadores para promover esos entornos de aprendizaje sincrónicos o asincrónicos, donde el docente debe estar comprometido en ese proceso de enseñanza para construir de una manera importante, poder facilitar esos diversos modos de trabajo donde la innovación debe estar a la orden del día para favorecer esas habilidades. Sin embargo, Heredia en el 2016, citando a Olmos en el 2004, señala que países como Colombia están enfocados hacia el trabajo en el docente y no en el estudiante. Y se hace necesario poder incorporar esos nuevos entornos de aprendizaje bajo enfoques metodológicos no tradicionales, donde se incorporen recursos de interacción, bien sea foros, la forma de presentación y construcción grupal a partir de un diálogo, un registro procesual de las vivencias y reflexiones de la práctica educativa, empleando desde el correo electrónico hasta los textos en línea, específicamente trabajos con discusión de chat, grabación de sesión, ¿por qué no?, para poder garantizar de esa manera también un trabajo posterior al estudiante, es decir, un trabajo asincrónico. Emplear las multimedias, compartir la pantalla donde se incorpore ese intercambio y esa generación de nuevo conocimiento. Incorporar, ¿por qué no?, los emoticones para ilustrar esa conversación. En los últimos tiempos hemos debido experimentar un drástico cambio debido a los requerimientos para poder resolver esa problemática apremiante que lo ha sido el COVID-19. Implementando entonces herramientas hacia la virtualización del proceso educativo. Y son muchas las tendencias, las transformaciones e incidencias que como docente debemos contribuir de una forma puntual, y es en la que nos encontramos a nivel mundial dadas las circunstancias antes mencionadas. Y bien vale replantear de esas nuevas formas de trabajar desde casa. Es por ello que en el transcurso de la semana estaremos trabajando sobre herramientas que recomendaré dentro del uso de los objetivos de aula, que bien vale usted revise dadas las características y las necesidades, no solamente de las herramientas, sino también atendiendo a esos objetivos de aula. Y es importante en ese orden de ideas seguirnos cuestionando alrededor del ejercicio pedagógico e incorporación de esas nuevas tecnologías. ¿Será que la sociedad está preparada para ir a la par de los avances de la ciencia y la tecnología? Es que en efecto son muchas las formas de investigar, muchas las redes que están a la orden del día, pero ¿cuántas de ellas implementamos de una forma favorable, específicamente en esos procesos pedagógicos?
En estos días de gran dificultad, una de las propuestas y de las medidas a nivel nacional ha sido virtualizar ese proceso educativo. Y en aras de ello, de aportar la Red Distrital de Docentes Investigadores, REDI, y la Universidad del Magdalena, extienden una invitación a muchos de los profesionales, a todos, para que de una manera decidida aporte su saber específico a crear nuevas rutas para avanzar y de esta manera ser corresponsable sobre la situación mundial. Pueden surgir alrededor de ello diversas situaciones y bien vale entonces revisar de esta diapositiva. ¿Cómo nos apoyamos? ¿De qué hacemos para avanzar? ¿Es suficiente? ¿Estoy siendo corresponsable con la situación mundial? De estos cuestionamientos en realidad pueden surgir o desprenderse muchos otros cuestionamientos. Y bueno, ¿estaré preparado? Y a partir de ello también esas posiciones. No estoy preparado, pero estoy dispuesto a afrontar ese reto y de asumirlo de una manera decidida, apoyándome sin pena, sin temor, con otro compañero para lograr ese objetivo, o definitivamente no estoy interesado. O puede ser que no estoy interesado, pero tampoco promuevo que se avance de una forma eficiente en ese proceso. Bueno, y la invitación es para seguir apoyando en ese proceso de virtualización e incorporación de estas herramientas multimedia interactivas para favorecer de ese proceso. Ya vemos que a partir de no solamente de las problemáticas que vemos, de esa postura que bien puede ser positiva o negativa, o simplemente una posición neutral, pero latente siempre ha estado en estos últimos tiempos una problemática y es la mala utilización de ese recurso. Generalmente se puede observar en el copia y pega de la información sin poder analizarla, sin hacer esa conciencia o ese análisis frente a ese proceso. Bueno, y una de las problemáticas, insisto, es ese plagio de información. Bueno, en esta lámina nos muestra algunas de las tendencias educativas que, bueno, en la sociedad del conocimiento existen hoy día. Seguramente profundizaremos alguna de ellas en el transcurso de la semana, según como sea de su interés, en una próxima emisión. Los invito a colocar sus comentarios en la cajita de herramientas para seleccionar de ellas pues la que sea de mayor interés. Pero bueno, esas tendencias son precisamente esos diferentes medios tecnológicos de enseñanza y aprendizaje, implementando herramientas como Teams, Zoom, Meet, Skype, WhatsApp, ¿por qué no? El aprendizaje colaborativo, el aula invertida, el juego como estrategia de aprendizaje, las comunidades virtuales de aprendizaje, los MOOC como herramienta de aprendizaje, los e-book como herramienta de aprendizaje, la robótica en la educación, los códigos QR, el uso de la realidad aumentada, la implementación de la LMS tanto abiertas como cerradas y los e-book como herramienta de aprendizaje y motivación. Y hay muchos recursos y muchas tendencias que pueden quedarse por fuera, pero bueno, estoy destacando algunas para bien ilustrar a lo que hace referencia a las tendencias en esa sociedad del conocimiento.
Y es importante, bueno, destacar lo que menciona Pérez en el 2010, citando a Garris en 1994, cuando nos habla de esas características que deben poseer la tecnología en la sociedad de hoy. Y esas características están precisamente a que, primero que todo, el docente debe revisar de esas condiciones, de las condiciones en las que puede estar el estudiante, y es importante tenerlo en cuenta. Si tienen una computadora, si disponen de un celular o si es ineficiente ese uso de internet, si puede entonces apoyarse sobre ese trabajo asincrónico que he venido esbozando durante mi intervención. Definitivamente hay que identificar de esos problemas sociales relevantes del estudiantado, no solamente humanos, sino también materiales. Y habría entonces que revisar. 2. La participación activa de esos estudiantes en esa búsqueda de información. Es importante que esté esa característica en el trabajo y que vaya más allá de ese periodo de la clase. Si estoy empleando 1, 2, 3 horas, no sé, de acuerdo a su intención. Recuerden que hay un trabajo de trabajo independiente y uno trabajo directo. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Ese enfoque hacia el impacto de la ciencia y tecnología sobre los estudiantes de manera virtual. La visión del contenido que vaya más allá de un conjunto de conceptos que deben dominar o que deben aprobar. Entonces deben tener la claridad frente a ese énfasis de ese proceso de adquisición de habilidades y, ¿por qué no?, responder a sus propios problemas. Aquí viene bien un ítem que me parece importantísimo y es precisamente la intensificación de la orientación. Al generar esas oportunidades a los estudiantes de poder colaborar, no solamente en esa solución de problemas, sino también de actuar frente a comunidades. Y es así como, independientemente de la herramienta que estén utilizando, ustedes deberán cuestionarse frente a si esa intensidad de horas, dependientemente si estoy utilizando una herramienta o no, si me lo permite, si esa otra herramienta permite ese ejercicio o no se ajusta al ejercicio. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Un ejemplo, puede que una de las herramientas que esté utilizando como Zoom me permita un ejercicio de 40 minutos, porque así lo hace la herramienta, máximo 40 minutos, incorporado un límite de personas, o pudiera ser que esté utilizando otra que se me extienda un poco más el trabajo. Ya la intensificación de la orientación, ustedes la trabajarán y la revisarán de acuerdo a sus necesidades y objetivos propuestos en el proceso pedagógico. La identificación de esos medios que tendrán precisamente ese impacto. Si es una sesión donde los estudiantes se promueve precisamente esa autonomía y la responsabilidad, óigase bien, que una de las principales características que él sea consciente en ese trabajo andragógico, que de él dependerá de que ese ejercicio también aflore, porque debe haber esa responsabilidad, esa autonomía, esa conciencia sobre que debe haber un trabajo posterior y de manera individual para seguir fortaleciendo ese proceso. Y bueno, en ese orden de ideas, Heredia en el 2016, citando a Pulkin, señala en el 2007 que debe existir unos componentes
sí o sí en el trabajo virtual. Y uno es que deben estar dadas las funciones andragógicas. ¿Cómo así? Deben estar esas actividades, esos materiales de aprendizaje, deben estar esos apoyos para la autorrealización, a la evaluación, entre otros componentes. A eso hace referencia frente a lo que son funciones andragógicas. Debe también estar las tecnologías apropiadas, como lo manifesté anteriormente, y con esta herramienta seleccionada están conectadas a un modelo andragógico que será oportuno, responderá a mis necesidades didácticas y demás. Bueno, deben entonces estar sí o sí ese componente. Y finalmente, y no menos importante, debe estar ese espacio calendario en la comunidad. Es decir, debe haber una organización social en la educación. Y muchas herramientas me permiten incorporar precisamente este tipo de posibilidades, de emplear un cronograma, de poder avisarles a los estudiantes con antelación de ese recordatorio a la actividad próxima, en fin, apoyando de ese ejercicio virtual. Entonces es por ello, antes de llegar a estos elementos, quisiera destacar qué es precisamente lo que nosotros debemos promover. Bueno, como docentes debemos, asimilar de esa situación, de esos mecanismos, de que los chicos se eduquen y se formen desde la escuela, desde la comunidad, en este caso desde el hogar. Y que sobrepase ese individualismo, de que aproveche de esas bondades de trascender, de interpretar, de reflexionar, de dar su punto de vista y que sea una experiencia productiva, significativa, que maneje esos principios éticos sobre evitar ese plagio, la pornografía y demás situaciones que definitivamente deterioran nuestra sociedad. Es por ello que entonces debemos tener en cuenta esos elementos para un trabajo virtual de aprendizaje. Y según Heredia en el 2016, primero que todo debe haber una apertura. Esto hace referencia a discutir de esos recursos educativos que son presentados en ese formato digital, la lectura de materiales, bueno, en fin, todos esos materiales que deben estar disponibles para incrementar la adaptación, el acceso, la información y finalmente pues los resultados en los estudiantes. Bueno, no solamente en los estudiantes, sino también en el mismo proceso docente-estudiante para aprender a aprender. Segundo elemento, la usabilidad. Debe entonces satisfacer y debe ser eficaz ese elemento, ese recurso, dado a no solamente a construir modelos mentales, sino también la interacción entre la interfaz, el usuario y la máquina. ¿Ya? Debe hacer referencia a eso. Debe estar sí o sí la personalización y ello hace referencia a esos mecanismos adecuados para generar en un espacio de planificación de actividades, establecer unos itinerarios para llevar un ritmo de trabajo y autogestionar, ¿por qué no? Autorregular ese proceso educativo mediante la indexación de diversa información y de, además,
etiquetas que permitan una mayor claridad al proceso. Bueno, otro aspecto importante es la interoperabilidad, y ello hace referencia a esa condición de poder garantizar esa fluidez en ese proceso formativo mediante el uso alterno de diferentes recursos. Y bueno, asimismo esto representa en realidad de un reto hacia la integración tecnológica, desde la misma selección de herramientas tecnológicas, de aplicaciones en un entorno no solamente personalizado, sino poder agregar de una manera selectiva y eficiente y garantizar entonces esa fluidez. Un quinto elemento debe ser la interactividad. Bueno, esta característica definitivamente intrínseca de materiales en multimedia que generan una respuesta por parte del sistema a los otros usuarios de una manera bastante lúdica y dinámica. Un sexto punto es la ubicuidad, y es que la tecnología debe permitir a que los individuos aprendan donde estén y de contar con esos diversos componentes en ese entorno social que modifican la forma pues de acceder no solamente a la información, sino también al conocimiento. Y un medio destacado para ese aprendizaje es el móvil. Entonces hay que tener en cuenta precisamente eso. Finalmente, me gustaría seguir con el cuestionamiento sobre tecnología social o tecnología inclusiva. Bueno, viene bien precisamente que hablemos y nos enfoquemos sobre esas tecnologías sociales, que señala que está centrada en los problemas que pueda tener la sociedad, desarrollando iniciativas que puedan favorecer a las personas en general y combatir las problemáticas más comunes que se encuentran en ese diario vivir. Mayer y Coles en el 2014, citando a Berzelli, en el 2009 nos hablan muy bien de ello. Bueno, quisiera finalizar dejándole en manifiesto esa clasificación de los tipos de herramientas multimedia interactiva. Bueno, esta tipificación ha sido de elaboración propia, y en el año 2015, a partir del trabajo de diferentes autores como Márquez en el 99, Sánchez en el 99 y Castro, Colmenar y otros, citando a Rodríguez en el 2014, por Rodríguez, citando a Castro y a otros en el 2003, nos hablan precisamente de esas tipologías. Y se pueden clasificar en esos tres grandes grupos. Educativos, que tienen que ver con que son programas que tienen un entorno constructivista, cuyo objetivo es la aprehensión de esos nuevos conceptos a partir del descubrimiento, siendo más significativo para el estudiante. En toda esa gran grupo pueden entonces incluirse los tutoriales, los didácticos, los constructores, los cuentos, las herramientas de entretenimiento, los sistemas de expertos, los de evaluación. Y es importante, voy a destacar esta parte, sobre todo la parte de evaluación. A veces, y viene bien, sobre todo estos días, de poder implementar herramientas que nos apoyen sobre el ejercicio evaluativo y que le generen no solamente esa flexibilidad al estudiante, esa interacción, esa motivación,
para de una manera muy dinámica poderlos incorporar. Ya saben que hace parte dentro de la gama de los educativos y que cuando los vean dentro de la exploración, porque lo primero es importante tener claro los tipos de herramientas multimedia interactivas, pero también es importante tener claro cuáles son nuestros objetivos y frente a ellos poder, entonces sí, determinar qué herramientas voy a utilizar. Lastimosamente hacemos el ejercicio a la inversa. Es decir, primero encontramos la herramienta, esa me sirve, yo creo que, y después la implementamos. Y no es así. Primero, tenemos claro cuál es nuestro objetivo pedagógico y frente a ese ejercicio empezamos a analizar, a explorar, a revisar de las condiciones, de la eficiencia de la herramienta para poder entonces sí implementarla, ¿por qué no? Y seguirla evaluando en el proceso educativo. Finalmente, bueno, en estos grupos está el grupo de los simuladores y ya lo ven que el Bolaño en el 2015 manifiesta de que son aquellos que aparentan una determinada situación permitiéndole a ese usuario poder experimentarla. Un ejemplo muy claro puede ser un fenómeno natural, difícil de experimentar, como un ejemplo, el ejercicio de fotosíntesis, donde podemos ilustrar y simular ese ejercicio, entre otros, como los mismos que nos implica evidenciarlo de una forma directa. Bueno, están también los de consulta en ese último grupo, entendidos como todo ese material para consultar, para extraer de ellos información, las bases de datos, entre otros. Bueno, los dejo con este mensaje y es que las tecnologías desempeñan un papel esencial en nuestra vida, siendo indispensable para ese desarrollo y ese cambio social. Hombre, profe, no se limite a evitar utilizarlas de manera eficiente. Apóyese sin miedo, sin pena, en esas comunidades virtuales para crear nuevas rutas para avanzar. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Por aquí dejo mis datos y espero que, bueno, escriban en la cajita de herramientas. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Adiós.